¿Qué podemos hacer para rechazar las influencias que pudieran contaminar nuestra adoración? Veamos lo que nos enseña el mensaje que Jesús le dio a la congregación de Pérgamo. Prestemos mucha atención al representante de la sucursal, el hermano Luigi Araica, que nos presentará el discurso: "No renegaste de tu fe en mí". Hablando de la salud física, a algunos pacientes les cuesta seguir las sugerencias del médico no porque no quieran, sino porque el entorno en el que vive o se rodea le hace muy difícil hacerlo. Por ejemplo, algunos no tienen problemas en seguir de manera muy estricta la hora en la que tiene que tomar el medicamento, pero descuida la forma en cómo se alimenta, que al final también repercute sobre la salud. Aunque lucha por tratar de seguir las instrucciones, hay cosas en las que no se le hace difícil, pero otras en las que tiene que luchar. Un buen médico reconoce que los pacientes también luchan contra el entorno, las presiones que los rodean, así que le da consuelo y le anima a no darse por vencido, que siga adelante, que siga luchando. Así es Jesús con nosotros. Jesús sabe que queremos ser leales a Jehová, queremos rechazar cualquier cosa que ponga en peligro nuestra preciosa relación con Él. Pero Jesús también entiende que el entorno en el que nos rodeamos ahora nos hace las cosas bien difíciles, que aunque queremos luchar, a veces Satanás está detrás nuestro para que no seamos leales a Jehová. ¿Cómo sabemos que Jesús entiende esto? Las presiones que ponen a prueba nuestra fe. Por el mensaje que le dio a la congregación de Pérgamo. Por favor, busquemos juntos parte del mensaje que Jesús les dirigió a estos hermanos, a estos cristianos, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Escríbele al ángel de la congregación de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de dos filos, larga y afilada. Sé dónde resides, ahí, donde está el trono de Satanás. A pesar de eso, sigues aferrándote a mi nombre. Además, no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado al lado de ustedes, donde reside Satanás. Jesús, al hablar a los hermanos de la congregación de Pérgamo, les está diciendo: sé lo difícil que es para ustedes mantenerse leal. De hecho, lo describió como si ellos vivieran donde reside Satanás, donde Satanás tenía su trono. Y es que la congregación de Pérgamo tenía personas que adoraban a muchos dioses, que practicaban el ocultismo y muchas otras cosas feas, demoníacas. Y los hermanos tenían que vivir y servir a Jehová en medio de esas circunstancias. ¿Podemos imaginarlo? Sin embargo, Jesús les está diciendo: ustedes han continuado fieles, no han renegado de su fe en mí, sigan adelante. Hoy en día Jesús promete lo mismo para todos nosotros. En Mateo 28, 20, Jesús dice que hasta el final de estos tiempos estará con nosotros luchando a nuestro lado para mantener integridad. ¿No nos consuela esto? Al igual que los hermanos o los cristianos de la congregación de Pérgamo, nosotros también podemos demostrar que luchamos por mantenernos leales a Jehová a pesar de todas las presiones que Satanás y su sistema lancen contra nosotros. Por eso, analizar el mensaje a la congregación de Pérgamo nos va a ayudar a ver cómo imitarlos al no violar nuestra neutralidad. Pero también aprenderemos lecciones valiosas sobre cómo cuidarnos de las influencias que podrían afectar nuestra espiritualidad. Analicemos el primer campo: ¿cómo podemos imitar a los cristianos de Pérgamo al cuidar nuestra neutralidad cristiana? Bueno, analicemos un poco el contexto de cómo era también la vida en Pérgamo. Habían muchas clases de adoración falsa, pero la principal era el culto al emperador. De hecho, alguien que se negara a adorar al emperador corría el riesgo de perder su vida. ¿Le pasó esto a algunos cristianos?
Volvamos a repasar parte de lo que leímos hace unos instantes aquí en el capítulo 2 y nuevamente veamos lo que dice el versículo 13. Apocalipsis 2:13 menciona como a mitad del versículo: además, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado al lado de ustedes. La persecución contra los hermanos que se negaban a rendir culto al emperador fue tan cruel que varios perdieron la vida. Al menos Jesús habla de uno y lo llama mi testigo fiel. Al igual que Jesucristo, que no cedió a la tentación de Satanás de adorarlo para conseguir todas las riquezas del mundo, los hermanos de Pérgamo hicieron lo mismo. No estaban dispuestos a dar la adoración a nada ni a nadie que no fuera a Jehová. ¡Qué valientes! En aquel entonces había mucha presión para hacerlo, pues los romanos consideraban que así como sus dioses no exigían devoción exclusiva, como es que el Dios de los cristianos sí exige que solo se le adore a Jehová. No lo entendían, así que presionaban mucho a los hermanos. Y como vimos, se consideraba traición el que no lo hiciera. Pero los hermanos no estaban dispuestos a ceder. Mantuvieron lealtad a Jehová, aunque esto les costara la vida. Hoy en día ocurre lo mismo. Por todo el mundo, muchos de nuestros hermanos se mantienen leales a Jehová, aunque esto les cueste su vida en algunos casos o su libertad por mantenerse neutrales. Es muy posible, hermanos, que aquí en el auditorio ustedes también estén luchando por mantenerse neutrales en este sistema que promueve cada vez más la adoración al Estado, pero ustedes no están dispuestos a hacerlo con tal de mantenerse leales a Jehová. Bien hecho, los felicitamos mucho por hacer esto. Cada vez se vuelve más difícil mantenerse neutrales en el trabajo, en los centros educativos. Se presionan a nuestros niños para que adoren los símbolos patrios, al emperador, al presidente. En realidad tenemos mucha presión por parte del sistema de Satanás. Por eso no debe estar feliz Jehová y Jesús de ver los esfuerzos que ustedes hacen por imitar a los cristianos de Pérgamo. Claro que sí. El punto es, a medida que se acerca el fin, la presión por violar nuestra neutralidad va a ser cada vez más fuerte. ¿Cómo podemos seguir imitando a esos queridos hermanos de allá del siglo I? Veamos al menos 3 cosas que queremos hacer para mantenernos neutrales en este tiempo del fin, aunque sea muy fuerte la presión. Número 1, no queremos que ver nada con las cosas de este mundo. No queremos involucrarnos para nada con los asuntos de este sistema controlado por Satanás. Nuestra fe está en Jesús, el Rey del reino de Dios. El tema de este discurso es: no renegaste de tu fe en mí. Los cristianos de Pérgamo tenían fe en que Jesús los ayudaría a mantenerse leales y que los cuidaría. Y es la misma fe que tenemos nosotros hoy. Pero como cristianos verdaderos hacemos lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Veamos la recomendación que Él nos da a todos nosotros hoy en día. La encontramos aquí en Juan capítulo 17, versículo 16. Dirijamos por favor nuestra atención a Juan capítulo 17 y el versículo 16. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Cuando Jesús dijo ellos, se está refiriendo en aquel entonces a sus discípulos, los apóstoles y demás, y en nuestro tiempo a todos nosotros. Nosotros no somos parte del mundo. ¿En qué sentido? Pues el mundo cifra su confianza en los líderes políticos, el sistema de este mundo. Creen que podrán resolver todos los problemas de la humanidad, político, social, económico. Pero para nosotros, la única solución para todos los problemas de la humanidad está en el reino de Dios. Confiamos en que este será el medio que Jehová utilice en manos de Jesús
para traer la solución verdadera a los problemas que hoy sí nos afectan. Nos preocupan muchas cosas, pero la solución no la tiene el sistema de Satanás, la tiene el reino de Dios. Por eso, aunque algunas causas parezcan nobles, que luchan por las injusticias para beneficiar a cierto grupo de personas, nosotros no nos involucramos. No prestamos atención a esos asuntos, pues hacerlo podría hacer que poco a poco perdamos la neutralidad, que nos preocupemos tanto en ver cómo solucionamos ahora los problemas. Pero no es ahora, es en el futuro, mediante el reino de Dios. Pero también queremos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Para no ser parte del mundo, no solo debemos demostrarlo con acciones, también con lo que pensamos y sentimos. Satanás, en tiempo pasado, utilizó ataques directos contra el pueblo de Dios, contra nosotros. Hizo que a algunos hermanos se les encarcelara por no violar la neutralidad. Hizo que a algunos estudiantes se les expulsara de las escuelas por no violar la neutralidad. Ataques directos. Pero en los últimos días ha utilizado ataques más sutiles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, quizás estamos en periodo electoral, un momento en el que muchas personas andan con el fervor político a flor de piel. Podría ser que en nuestro corazón estemos deseando que alguno de los candidatos gane porque tal vez sus propuestas de alguna manera nos benefician temporalmente. O al revés, podría ser que en nuestro corazón estemos deseando que algunos de los candidatos no queden en el poder porque sus reformas nos van a perjudicar. Podría ser que en nuestro corazón estemos violando la neutralidad, aunque no vayamos a las urnas a votar. Queremos cuidar lo que pensamos y sentimos, queremos cuidar nuestro corazón. Esto podría ser igualmente peligroso para nuestra salud espiritual. Ilustrémoslo. ¿Ha escuchado alguna vez de las enfermedades silenciosas? Son enfermedades que tal vez los síntomas no son muy evidentes. Algunas ni siquiera presentan síntomas. Una de ellas es la hipertensión arterial. Más sencillo, presión alta. Algunas ni siquiera tienen síntomas, no saben que tienen presión alta, pero si no se cuidan y no tratan este problema, esta enfermedad podría hacer que alguien sufra un infarto o algún derrame cerebral. Lo mismo es cierto con el corazón. Puede que con acciones no demostremos que estamos siendo o violando la neutralidad. Pero si en nuestro corazón ya lo estamos haciendo, esto pone en muy alto riesgo nuestra salud espiritual. Cuidado con el corazón. Si queremos continuar como los cristianos de Pérgamo, cuidando la neutralidad. Una sugerencia que nos va a servir para cuidar el corazón y no ser parte del mundo es filtrar o limitar la cantidad de información que recibimos de los medios de comunicación. Lamentablemente, los medios de comunicación, en su mayoría, están influenciados por el sistema político. Quieren beneficiar a uno u a otro. Así que lo que nos informan o lo que dicen tienen ese objetivo. Beneficiar o condicionar la mente de las personas para que piense bien o mal de los líderes políticos. Así que tenemos que tener cuidado con la cantidad de información que recibimos. ¿Saben cómo es esto? Como cuando un paciente tiene que cuidar la alimentación. Si solo consume cosas dañinas, su salud va a sufrir. Por eso, si queremos cuidar nuestra salud espiritual, debemos limitar la cantidad de información que recibimos. Veamos un segundo campo en el que queremos imitar a los cristianos de Pérgamo para continuar siendo neutrales. Queremos evitar tener sentimientos nacionalistas o patrióticos. No olvidemos, hermanos, que el entero sistema está controlado por Satanás. Satanás es el Dios de este sistema, no solo de una parte, no solo de algunos países.
de todo el mundo. Por eso los cristianos verdaderos no realzamos una parte del sistema de Satanás por encima de otra. No pensamos que cierto país es superior a otro, que cierta cultura es superior a otra. Los cristianos verdaderos mantenemos la unidad porque nos consideramos todos por igual. No importa el color de la piel, el lugar donde nacimos, nuestra cultura. Consideramos que Jehová nos ve y nosotros nos vemos igual a todos. Esto evitará que desarrollemos sentimientos nacionalistas o patrióticos. Esto evitará que violemos la neutralidad. Y en tercer lugar, queremos mantener la neutralidad cuando defendemos las razones por las que somos neutrales con valor. Las palabras de Jesús a los hermanos de Pérgamo fue: no renegaste tu fe en mí. Ellos se sentían orgullosos de apoyar al reino de Dios. Y lo mismo con nosotros hoy. Cuando existe la oportunidad, con mucho tacto y respeto, defendemos nuestra postura, pero lo hacemos con valentía. Y aquí queremos mencionarles a ustedes, queridos padres, queremos animarles que aprovechen la adoración en familia para enseñar a sus hijos a hacer esto, a defender su postura neutral. Así cuando los presionen a violar la neutralidad, ellos van a poder hacerlo con respeto, con tacto, pero con valor. Así que practiquen en la adoración en familia, piensen en posibles escenarios. La idea no es que sus hijos memoricen palabra por palabra lo que van a decir, porque las circunstancias pueden cambiar. Ensayen diversos escenarios, traten de cambiar las respuestas para ver cómo sus hijos se adaptan. Y van a ver cómo Jehová bendice sus esfuerzos. Sus hijos, aunque sean pequeños, van a poder defender con valor su fe. No renegarán de su fe en Jehová y en Jesucristo. Hoy en día muchos hermanos han hecho precisamente esto. Se han mantenido leales a Jehová a pesar de las presiones que los rodean. Me gustaría relatarles una breve experiencia de aquí, en Chiapas, en Ocosingo. Esta experiencia salió relatada en la Atalaya 15 de diciembre del año 2000, por si después quisieran analizarla ustedes también. 15 de diciembre del año 2000. Y habla acerca de Adolfo, un joven que apenas era publicador no bautizado. Tenía poco tiempo de ser publicador no bautizado. Él trabajaba en una emisora en Ocosingo, en Chiapas. ¿Qué ocurrió? Él cuenta: un día irrumpió un grupo de encapuchados y me apuntaron con pistola en la cabeza. Entraron en la cabina de transmisión y anunciaron por radio que le declaraban la guerra al gobierno. Los hombres armados luego se dirigieron donde mí y me mandaron que me uniera a ellos. Aunque no estaba bautizado, respondí que era testigo de Jehová. Expliqué que la única esperanza era el reino de Dios para poder conseguir paz y rechacé con firmeza el uniforme y la pistola que me ofrecieron. Al observar mi decisión, se fueron y me dejaron tranquilo. Recordando este incidente, Adolfo dice: aquel suceso fortaleció mucho mi fe. Al igual que Adolfo, hermanos, muchos de ustedes no están dispuestos a renegar de su fe en Jehová y en Jesús. Están dispuestos a defender su neutralidad y por eso Jehová los va a bendecir. El sistema de Satanás parece ser muy fuerte, pero llegará pronto el tiempo en que Jehová los destruya por completo. ¿Podemos imaginar cómo será el mundo sin la influencia del sistema de Satanás? Será maravilloso y falta muy poco para verlo. Hemos analizado cómo imitar a los cristianos de Pérgamo al conservar nuestra postura neutral y hemos visto al menos 3 recomendaciones de cómo conseguirlo. Pero aunque Pérgamo, los hermanos de esta congregación, lucharon para no dar culto al emperador, descuidaron un aspecto muy importante en su salud espiritual. Se dejaron influenciar por otras personas que pudo haber dañado su relación con Jehová.
se dejaron influenciar y cayeron en la apostasía, inmoralidad sexual y también en la idolatría. Notemos cómo Jesús les hizo ver esos detalles. Nuevamente vamos a Apocalipsis capítulo 2 y leamos ahora los versículos 14 al 16. Apocalipsis 2, 14 al 16. Pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac a tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Igualmente, tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Así que arrepiéntete. Si no lo haces, vendré pronto y guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca. Aunque habían hecho algunas cosas bien, tenían que hacer ajustes. Y Jesús les dijo en qué campos tenían que cuidarse. Notemos que en el versículo 14 Jesús habla de Balaam y Balac y cómo en el tiempo de Israel esos habían hecho que los israelitas cometieran inmoralidad sexual y también cayeran en la idolatría. ¿Por qué Balaam lo hizo hablando del tiempo de Israel? Por la codicia. Deseaba tanto el dinero que le habían ofrecido que buscó otros medios para lograr el objetivo, que Jehová se apartara de los israelitas. Como no lo logró con la maldición, entonces indujo a Balac a que animara a los israelitas a caer en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Y lamentablemente muchos israelitas cayeron en esto. La Biblia explica que la codicia es una forma de idolatría. Codiciar cómo satisfacer nuestros deseos, sean económicos o físicos, es fallarle a Jehová. En el tiempo de Israel, el azote solo se paró cuando alguien demostró que no toleraba rivalidad entre la adoración a Jehová y lo que los israelitas estaban haciendo de irse tras otros dioses o cometer inmoralidad sexual. Jehová bendijo las acciones de Fineas. ¿Qué aprendemos? Para evitar caer en la misma trampa que los cristianos de Pérgamo, debemos no tolerar nada que pueda dañar nuestra fe. A veces eso incluye que cuidemos lo que vemos y con qué o con lo que estamos entreteniéndonos. Recordemos que antes de una acción, hermanos, está un pensamiento. Así que lo que estamos observando, leyendo o como nos estemos entreteniendo va a impactar directamente con nuestras acciones en el futuro. Jesús lo dijo. Leamos juntos Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29. Mateo 5, 28 y 29. Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Jesucristo está relacionando directamente lo que vemos con lo que hacemos. ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? Se va a reflejar tarde o temprano con lo que hacemos. Por esa razón, cuidemos la forma en cómo estamos utilizando nuestro tiempo. La inmoralidad sexual está ahora en los dispositivos electrónicos, en la música, en las películas. Y queremos vigilar cualquier aspecto que haga que cometamos algo que dañe nuestra espiritualidad. Lamentablemente algunos cristianos llegaron a pensar que aunque hicieran algo que no estaba bien, Jehová se los pasaría por alto porque habían aguantado la persecución. Es verdad, esto era muy bueno y Jesús por eso los felicitó. Pero esto no justificaba sus malas acciones. Sin importar si tengamos muchos años de servicio, muchas responsabilidades, nada justifica el que uno se porte mal.
Nada justifica el que uno le falle a Jehová. Ilustrémoslo. Pensemos en un chofer que tiene años de experiencia como chofer. Ha manejado todo tipo de vehículos, pesados, livianos, tiene mucha experiencia. Pero diríamos que solo porque tiene mucha experiencia, entonces ahora puede violar las leyes de tránsito. Por supuesto que no. La experiencia no justifica el descuido. Y lo mismo pasa con nuestra espiritualidad. Nada justifica el que uno cometa algo que le demuestre a Jehová que no lo ama, que le falle. Por eso, hermanos, cuidemos nuestra espiritualidad evitando cualquier cosa que entre en nuestra mente que podría perjudicarnos. ¿Qué más puede ayudarnos a evitar las malas influencias que hoy Satanás quiere lanzar contra nosotros? Cultivar una fuerte amistad con nuestro Padre Celestial, Jehová. Si sentimos que Jehová es real, que está a nuestro lado, evitaremos cualquier cosa que lo haga sufrir, algo que afecte nuestra relación con Él. Orémosle, leamos su palabra escrita y pidámosle de corazón que nos examine, que nos ayude a identificar cualquier problema que pueda afectar nuestra espiritualidad. Me gustaría comentarles una experiencia. La experiencia es de Robert, un joven que cuenta que cuando tenía 20 años trabajaba a tiempo parcial. Y menciona que un día una compañera de trabajo le ofreció ir a su casa porque iban a estar solos para pasar un buen rato. Robert comenta que al principio empezó a darle excusas baratas, hasta que finalmente fue firme y le dijo que no y las razones del por qué no. Él hizo bien, rechazó la tentación. Sin embargo, él menciona lo siguiente: no me esperaba que me costara tanto decirle que no. Lo que pasó me ayudó a ver que tenía que fortalecer mi amistad con Jehová. ¿Nos ha ocurrido algo similar? Hemos resistido a una tentación, pero luego al analizarla pudimos haber hecho diferente. Si eso nos ha ocurrido, ahora es cuando debemos hacer los ajustes. Pidámosle a Jehová que nos ayude a analizarnos de forma muy personal, muy realista y sincera para hacer los cambios necesarios. De esta manera cuidaremos nuestra preciosa amistad con Jehová. Nunca haremos nada que la dañe. Hemos analizado cómo evitar las malas influencias para no caer en la idolatría, ni en la inmoralidad, ni en la apostasía. Al igual que los cristianos de Pérgamo, necesitamos reforzar nuestra fe ahora, pues estamos viviendo muy cerca del fin de este sistema. Sería desastroso hacer algo que ponga en riesgo nuestra esperanza eterna. Queremos amar a Jehová, y si amamos a Jehová, Él nos ayudará a proteger lo más valioso que tenemos, nuestra amistad con Él, nuestra salud espiritual. Ha llegado el momento de contestar la pregunta número 4 de repaso. Si ven sus programas, la pregunta 4 dice: ¿qué podemos hacer para no renegar de nuestra fe en Jesús? Respuesta. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 hasta el 16, nos explica que somos completamente neutrales y rechazamos las malas influencias para no caer en la idolatría, la inmoralidad y la apostasía. Jesús le dijo a los cristianos de Pérgamo que confiaba en ellos. Y es muy alentador, hermanos, saber que lo mismo siente por nosotros. Jesús confía hoy en cada uno de nosotros. Así como un médico se alegra con cada avance que den sus pacientes, Jesús también se alegra cuando ve que estamos venciendo las pruebas y presiones de este sistema encaminado a la destrucción. Por eso, hermanos, confiemos que con la ayuda de Jesús podremos vencer a este mundo y podremos mantenernos leales hasta el fin. Gracias, hermano Araica, por destacar también cómo podemos vencer al mundo. Ha llegado el momento de escuchar el discurso de bautismo.
¿Por qué es el bautismo un requisito esencial para servir a Jehová? ¿Qué bendiciones recibirán quienes han decidido bautizarse hoy? Animamos a todos, especialmente a los que se van a bautizar hoy, a sacarle el máximo provecho al discurso, el significado de su bautismo. Lo presentará el hermano Emanuel Guerrero, que sirve en la congregación Centenario Coatlinchán. A todos ustedes, queridos candidatos al bautismo, queremos darles una cordial bienvenida. Los felicitamos porque han decidido hacer caso a las palabras de Jesús de ser discípulos bautizados de Él. Al obedecer este mandamiento, ustedes se parecen a otros siervos de Jehová del pasado que también han tenido que obedecer a Jehová. Y nos referimos en específico a Noé y su familia. ¿Quieren ver en qué se parecen? Por favor, abran su Biblia en la carta primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Recordemos que Jehová le había dicho a Noé que iba a traer un diluvio con el cual iba a acabar con todas las personas malas. Noé, él ya obedecía a Jehová, era una persona buena, por eso Jehová lo había elegido a él. Pero ¿bastaba solo con creer que iba a venir un diluvio? ¿Era suficiente solo con obedecer a Jehová? ¿O se ocupaba de algo más? Veamos la respuesta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Notaron? ¿Era suficiente solo con tener fe? Con decir, está bien, sí, va a venir el diluvio. No, se requería acción. ¿De qué hubiera servido si no hubieran construido un arca? No se hubieran salvado. Y Pedro, el apóstol Pedro, relaciona lo que están haciendo ustedes con la construcción del arca. Él dijo, el bautismo, que es a lo que esto corresponde. Para Noé y su familia, era muy importante dejar claro a la vista de todos que ellos iban a obedecer a Jehová. Y construyeron un arca enorme. Cualquier persona que estuviera cerca o que pasara a cierta distancia la podía ver. Era evidente que ellos demostraban que querían obedecer a Jehová. Y ustedes han hecho lo mismo. Ustedes le obedecen a Jehová. Han hecho algunos cambios en su vida. Pero como dijo el apóstol Pedro, se requiere el bautismo. El bautismo es un requisito para la salvación. Pero no solamente van a tener la oportunidad de salvarse, hay algo más. Aquí el versículo 21 dice que le pueden pedir a Dios una buena conciencia. En otras palabras, en base a su fe en el sacrificio de Jesús y gracias a su bautismo, ustedes van a recibir el perdón de todos sus pecados. Y Jehová estará dispuesto a seguirlos perdonando en el futuro cuando se equivoquen, siempre que sigan demostrando fe en el sacrificio de Jesús y se arrepientan genuinamente. Qué bonita perspectiva tienen ante ustedes. Pero para que podamos comprender a mayor cabalidad qué significa el bautismo, porque el bautismo no solo significa ser salvos y tener una buena conciencia.
El bautismo significa muchas más cosas. Vamos a responder 3 preguntas durante este discurso. Y estas preguntas nos van a ayudar a entender qué significa el bautismo. La pregunta número 1 que vamos a responder es: ¿qué podemos aprender de otros bautismos que se mencionan en la Biblia? Pregunta número 2. ¿Qué significan su dedicación y bautismo el día de hoy? Y pregunta número 3. ¿Qué harán con su vida a partir de ahora? Y este análisis les va a ayudar a ustedes, a los candidatos al bautismo y a todos en el auditorio. Vamos a aprender bonitas lecciones sobre lo que significa el bautismo. Empecemos respondiendo la pregunta número 1. ¿Qué podemos aprender de otros bautismos que se mencionan en la Biblia? Hablemos del bautismo en Moisés. ¿Lo había escuchado? Probablemente no. Por favor, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Este se conoce como el bautismo en Moisés. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Dice 1 Corintios 10, 1 y 2. Ahora bien, hermanos, quiero que sepan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Todos atravesaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés mediante la nube y el mar. Qué interesante. Los israelitas fueron bautizados como nación de manera simbólica cuando atravesaron el mar Rojo. Si ustedes recuerdan, dice la Biblia que Jehová partió el mar y había un muro gigante de agua a su derecha y había otro muro de agua a su izquierda. Y encima de ellos una nube que los cubría y los protegía. Cuando ellos atraviesan el mar y salen del mar, salen del agua, por así decirlo, salen como una nación libre. Antes de eso eran esclavos huyendo. Habían salido de Egipto, pero los egipcios los seguían. Cuando salen, ahora eran una nación libre. ¿Y por qué lo llamó el apóstol Pablo el bautismo en Moisés? Porque ellos tenían que cooperar con Moisés. Tenían que seguir las instrucciones del líder que Jehová había elegido. Ellos tenían que obedecer. Imagínense la fe que requirió entrar a un mar que de repente se abrió. No era cualquier cosa, pero ellos obedecieron. ¿Cuál es la lección de este primer bautismo? El bautismo implica obediencia. Si ustedes son obedientes a Jehová, a Jesús, a los hombres que Jehová ha puesto para que los dirijan, entonces Jehová también los va a recompensar. Jehová los va a llevar sanos y salvos al nuevo mundo. Pero recuerden, este bautismo nos enseña que necesitamos ser obedientes. Veamos otro ejemplo de otro bautismo distinto que se menciona en la Biblia. Este se conoce como el bautismo que Juan el Bautista realizaba. Abran por favor su Biblia en las Buenas Noticias según Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Dice de esta manera: y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver el corazón de padres a hijos, y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová
un pueblo preparado. ¿Quiénes se beneficiaron de este bautismo de Juan? Fueron judíos y prosélitos. Los prosélitos eran personas de otras naciones que se convertían al judaísmo. Y ellos iban a bautizarse con Juan en símbolo de que se sentían arrepentidos de todos sus pecados. Pero notaron que dice aquí lo que le dijo el ángel Gabriel al padre de Juan acerca de esta actividad que realizaría Juan. Él le dijo que su bautismo, su ministerio era para volver el corazón de padres a hijos. ¿Qué significa eso? Significa que tenían que cambiar su corazón. Tenían que dejar un corazón terco, como el de un padre terco, y cambiarlo al de un hijo obediente. Y no es cierto que los hijos normalmente siempre quieren obedecer. Requiere eso, tener el corazón de un niño moldeable. Y aquí tenemos la lección. El bautismo que ustedes están a punto de realizar requiere cambios en la vida. Para que Jehová y su Hijo los acepten y nos acepten a todos, nosotros también tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar media vuelta. Debemos de tener el corazón de un niño, moldeable, enseñable. Veamos un tercer bautismo que menciona la Biblia. Este es el bautismo de Jesús. Y este también es muy distinto y muy especial, porque para empezar, el bautismo de Jesús no es porque Él ocupara dedicarse, porque Él ya había nacido en una nación que estaba dedicada a Jehová. El bautismo de Jesús tampoco era porque Él ocupara tener una buena conciencia o pedir perdón por sus pecados. Él no lo ocupaba. Era algo distinto. Es tal como dice Hebreos 10:7, que Él le dijo a Jehová: mira, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Y esta es la clave para el bautismo de Jesús. Lo que Él hizo al bautizarse fue presentarse ante Jehová para hacer su voluntad. A partir de entonces, toda la vida de Jesús giró en torno a hacer la voluntad de Jehová. Incluso Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Dio su vida en sacrificio a favor de todos nosotros. Y aquí tenemos la lección. El bautismo implica esfuerzo y fidelidad. Esforzarnos por hacer la voluntad de Dios todos los días, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Jesús estuvo dispuesto a hacer todo lo que Jehová le pedía, y eso incluía sacrificios, pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Nosotros, como seguidores de Cristo, queremos hacer lo mismo. Qué excelentes lecciones, ¿no les parece?, de estos tres bautismos que se mencionan en la Biblia. Dijimos, el bautismo implica obediencia, cambios en la vida y esfuerzo y fidelidad. Vamos a ver ahora qué significa su dedicación y su bautismo el día de hoy. Esa es la pregunta número 2. ¿Qué significan su dedicación y bautismo el día de hoy? Bueno, hemos hablado de 3 bautismos muy especiales. Pero el hecho de que ustedes estén hoy aquí como candidatos significa que ustedes también se han dedicado a Jehová. ¿Y eso qué fue? Bueno, en una oración, ustedes
le prometieron a Jehová que a partir de entonces iban a hacer su voluntad, que todos los días de su vida le iban a obedecer. Ustedes, al igual que Jesús, quizá le dijeron a Jehová algo como esto: Padre, yo te quiero hacer tu voluntad, quiero servirte por siempre, quiero darte la adoración que tú te mereces. Ayúdame a lograrlo. Lo hicieron tal como Jesús. Y hoy, esa dedicación tan personal que ustedes hicieron con Jehová va a ser visible para todos los que estamos aquí presentes. Pero Jehová los escuchó. Cuando le oraron, Jehová prestó atención. Y Él va a hacer algo muy especial por ustedes hoy. ¿Quieren saber qué es? Abran por favor su Biblia en Malaquías 3:17. Malaquías 3:17. Noten lo que Jehová va a hacer por ustedes el día de hoy. Dice: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día en que los convierta en mi propiedad especial. Les tendré compasión, igual que un hombre le tiene compasión al hijo que le sirve. ¿Qué va a hacer Jehová hoy con ustedes, candidatos al bautismo? Los va a convertir en su propiedad especial. O como dicen otras traducciones de la Biblia, van a ser su propiedad exclusiva, su propio tesoro especial, sus preferidos. ¿Y por qué Jehová piensa cosas tan lindas de ustedes? Porque al bautizarse, ustedes formarán parte de la familia de Jehová, que lo obedecen y que portan su precioso nombre. ¡Qué honor tan grande tienen! Nunca lo olviden. Pero bueno, vamos a ver qué ha significado el bautismo para otros siervos de Jehová que ya han tomado este paso. Vamos a entrevistar a dos hermanas que sirven aquí en el circuito, en la Congregación Centenario, a la hermana Patti Hernández y también a Laurita Páez. Vamos a empezar con la hermana Hernández. Queremos hacerle dos preguntas, hermana Hernández. La primera es, como hemos estado analizando, el bautismo nos ayuda a tener una buena conciencia. ¿Cómo le ha beneficiado eso a usted? Bueno, hermano, desde el momento en que me bauticé, tomé en cuenta que estaba haciendo un voto a Jehová, estaba comprometiéndome con Jehová, pero también entendí que Jehová se comprometía conmigo para ayudarme a precisamente mantenerme fiel. Entonces, me bauticé a los 13 años. Era un tiempo realmente difícil porque las asociaciones, la inexperiencia, la escuela, todo eso trae muchísimas presiones sobre nosotros, pero el tener a Jehová cerca, el recordar siempre el compromiso que había hecho yo con Él, eso fue lo que me ayudó a mantenerme leal. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué nuevas oportunidades en el servicio a Jehová se le han presentado después del bautismo? En realidad el bautismo es la entrada a una puerta de mucho trabajo, mucha actividad y muchas bendiciones. Y eso ha sucedido en mi caso, hermano, porque cuando terminé la escuela, llené mi solicitud para ser precursora regular y estuve sirviendo así como precursora regular hasta que me casé. Mi esposo ya era precursor especial, entonces solamente ya me fui a acompañarlo en ese servicio, un servicio lleno de muchas satisfacciones porque tener cursos bíblicos y tuvimos cursos progresivos, tenemos hermanos a los que queremos mucho, que son como nuestra familia porque los vimos crecer. Y después invitaron a mi esposo a ser viajante, entonces nos fuimos a la obra de viajantes también por algún tiempo. En el ínterin criamos una hija que ahora felizmente está junto a su esposo sirviendo, acompañándolo como viajante también. Pero otra cosa muy emocionante, hermano, que ha sucedido es que tuvimos una invitación para servir en el extranjero.
y el mantenernos cerca de Jehová, el siempre considerar que Él nos podía proteger donde quiera que estuviéramos, eso a mí me ayudó a esforzarme y a estar feliz en esa asignación. Después de 12 años de esa asignación, regresamos nuevamente aquí a la sucursal en Centroamérica y realmente el tener presente el voto que hice, el estar con Jehová, el que Jehová sea tan amigo, que sea mi buen amigo que me ha acompañado todo el tiempo en esta actividad, eso me ha servido y he sido muy feliz todo este tiempo. Estamos seguros de que sí. Muchas gracias, hermana Hernández. Y a Laurita Páez queremos hacerte las mismas preguntas. ¿Cómo te ha beneficiado el bautismo con relación a tener una buena conciencia? Me ha ayudado a tener una buena amistad con Jehová. Me da paz saber que estoy haciendo algo que a Él le agrada. Aparte de tener el privilegio de poder portar su nombre, me anima a ser leal, incluso en cosas que parecen pequeñas. No quisiera hacer nada que pudiera manchar el nombre de la persona más importante del universo. Eso me deja con una conciencia tranquila y con convicción para poder predicar en cualquier momento. Excelente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nuevas oportunidades en el servicio a Jehová se te han presentado después de bautizarte? Primero me invitaron a servir al salón de asambleas. Luego aprobaron mi solicitud para servir como precursora regular en la congregación. Y después de un año te invitan a la escuela de servicio de precursor. Ese fue un regalo que llegó justo cuando más lo necesitaba. Lo sentí como un abrazo de Jehová. Después me llegó la invitación para apoyar proyectos de construcción de salones del reino. Recuerdo que llegaba cansadísima, pero muy contenta porque sentía que le estaba dando todas mis fuerzas a Jehová. Después me mudé cerca de la sucursal y me invitaron a servir en Betel como voluntaria externa. Ese es un privilegio que jamás me imaginé, pero que ahora valoro muchísimo. Y ya estando por acá, pude ir a mi primera campaña de predicación. Me impactó mucho ver cómo Jehová está al pendiente de nosotros como sus siervos y de otras personas también que viven en lugares tan lejanos y ni siquiera lo conocen. Todo eso ha traído bonitas experiencias y buenos amigos también. Me gusta mucho recordar lo que dice Malaquías 3:10. Pruébenme, dice Jehová, y verán que les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que no les falte nada. Esta misma expresión de que Jehová abre las compuertas de los cielos se utilizó también cuando vino el diluvio y cayeron infinidad de gotitas. Ahora Jehová promete hacer lo mismo, pero esta vez para derramar bendiciones sobre nosotros. El bautismo es solo el comienzo de una vida llena de bendiciones, porque le decimos a Jehová, ahora mi vida te pertenece. Puedo decir que poner mi vida en manos de Jehová me ha hecho muy feliz. Estamos seguros de que sí. Muchas gracias, hermana Hernández y hermana Páez. Les espera una vida llena de significado, como hemos visto, y de muchas oportunidades para servirle a Jehová. Aprovechen cada oportunidad que tengan. Contestemos la pregunta número 3 de este discurso. ¿Qué harán con su vida a partir de ahora? Bueno, recordemos que ustedes están aquí porque fue Jehová el que los atrajo a Él y a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Jehová salió a buscarlos y entre miles de personas los encontró y los atrajo. ¿Qué se siente que el soberano del universo se haya fijado personalmente en ustedes? ¿No es verdad que sentimos gratitud, amor por Él? Y que lo único que deseamos es mostrarle por siempre esa gratitud y ese amor. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacerlo? Manténganse en el amor de Dios. Y esto lo logran si siguen leyendo y estudiando la Biblia, si siguen meditando y si siguen orando con su Padre Celestial. Sigan demostrando que aman a Jehová y participen en la predicación tanto como puedan.
Esa es otra manera de mantenerse en el amor de Dios. Y como hemos analizado en este discurso, en las lecciones de los bautismos, se requiere obediencia a Jehová y a quienes nos dirigen. Se requiere hacer cambios, estar dispuestos, ser moldeables, tener el corazón de un niño enseñable. Y también dijimos que se requiere esfuerzo y fidelidad para hacer la voluntad de Jehová todos los días. Al diablo no le gusta lo que están haciendo y él va a intentar desviarlos del camino de la vida, desanimarlos. Pero cuando eso pase, ustedes aférrense a Jehová. Él nunca abandona a sus leales. Él nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él, tal como dice Jeremías 17, 7 y 8. Hermanos, no olviden esto nunca. Jehová no abandona a su propiedad especial. ¿Qué serán ustedes este día? Muy bien. Ha llegado el momento de que hagan la declaración pública de su dedicación personal. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, los candidatos al bautismo? Muy bien, voy a hacer 2 preguntas. Después de la pregunta les voy a pedir su respuesta. Y respondan con una voz fuerte para que los escuchemos. La primera pregunta. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha dedicado a Jehová? ¿Y ha aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación? Su respuesta, por favor. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización de Dios? Su respuesta, por favor. Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová. Ahora vamos a hacer una oración. Pedimos al auditorio que pueda permanecer en sus lugares y los candidatos de pie. Ahora invitamos a todo el auditorio a que se ponga de pie si le es posible. Vamos a cantar todos juntos la canción 79, que se titula Que sigan firmes en la fe.